Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y el día de hoy, dentro del curso de ISO 9001, veremos el tema de gestión del cambio, que está involucrado al capítulo o al requisito 6.3 de la norma ISO 9001 versión 2015. Llegamos gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que nos permite precisamente hacerles llegar conocimientos y experiencias y sobre todo la oportunidad de que ustedes puedan seguir mejorando en sus carreras, en sus proyectos y en general, pues, como personas. Bien, empezamos, sin más preámbulos. ¿A qué se relaciona la gestión de cambio? Precisamente, el cambio tiene que ver con muchos aspectos en a lo largo de nuestra vida, precisamente como una oportunidad de mejora, como una observación. Hay distintas situaciones en las cuales se presenta precisamente la gestión del cambio. Pero hablando dentro de la estructura del sistema de gestión de calidad y sobre todo de las empresas, vamos a entender a qué se refiere precisamente gestionar el cambio. Y es precisamente a que tenemos que trabajar con y para las personas, precisamente para que ellas puedan aceptar y asimilar los mismos cambios y en la reducción de la resistencia de los mismos. Precisamente como piedra angular que se refiere precisamente el tema de cambio, es que se centra a las personas como elemento, precisamente como agente, como catalizador de los cambios. Y en virtud a ello es que nosotros debemos relacionar los distintos aspectos que tienen que ver con estas modificaciones, estos cambios de hábito, ¿no? Que está relacionado a la gestión de cambio. Vamos a hablar de dos aspectos, o digamos, dos agentes que involucra el cambio principalmente. La organización propiamente dicha, que en otras palabras es la alta dirección, y los colaboradores. Tenemos dos agentes principalmente, ¿no? La organización, representada por la alta dirección, quien tiene que llevar adelante precisamente todo lo relacionado a los cambios en la organización, tanto a nivel interno como externo, que está visualizando precisamente los distintos factores que afectan el desempeño de una organización. Y precisamente todo lo que está relacionado al desempeño de una organización tiene que ver también con los cambios. ¿Qué elementos normalmente se considera para efectos de cambio en una organización? Precisamente hablando de la ISO 9001. Todo lo que está relacionado, por ejemplo, ¿no? Los elementos del organigrama, cambio de maquinaria o de tecnología, el manual de organización y funciones, ¿correcto? Un cambio en la legislación que involucra precisamente modificar internamente los procesos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos generan cambios, pero también tiene que ver precisamente con el entorno. Actualmente tenemos precisamente que la situación de la pandemia ha obligado a las organizaciones a cambiar la forma de procesar la información, incluso la forma de comunicarnos. Hablamos ya de trabajo remoto y dentro de los procesos de trabajo ya estamos hablando precisamente del trabajo remoto que involucra implementar, por ejemplo, ¿no? Nuevo software. Este es un ejemplo, ¿no? El Zoom u otras herramientas que tenemos dentro de las plataformas online, por ejemplo, software de Meet y otros, ¿no? Que ya, dependiendo de la familiaridad y acceso o facilidad que pueda brindar las organizaciones,
pues los colaboradores los utilizan. Y hoy más que nunca, pues utilizamos las computadoras, ya sea laptops u ordenadores de escritorio. Entonces, dentro de la organización, antes de empezar todo plan de cambio, ¿qué debemos considerar como organización? Y acá postularemos unas preguntas clave para el cambio como organización, es decir, como alta dirección. ¿Hacia dónde nos va a llevar el cambio? ¿Por qué lo debemos hacer? ¿Cómo lo haremos? ¿Con qué o con quién? ¿Y cuándo? Estas preguntas son clave para el cambio dentro de una organización porque son preguntas muy trascendentales, muy profundas, que la alta dirección es la única que tiene que tenerlo claro, por no decir el gerente general. El gerente general evalúa constantemente el desempeño de un producto, o sea, cuánto está la venta de un producto, de los procesos, es decir, están trabajando eficientemente, ¿no? De las personas, de las áreas, está evaluando constantemente el desempeño, ya sea a nivel financiero, ¿no? Nivel de ventas, ya sea a nivel de tiempos, ¿correcto? A nivel de rentabilidad, etcétera, ¿no? Distintos aspectos que evalúa la gerencia para poder establecer precisamente cómo es que nosotros vamos a encauzar los cambios. Y los cambios normalmente tienen como fuente precisamente internamente la evaluación de desempeño, que lo podemos ver a nivel de procesos, es decir, indicadores, ¿no? O a nivel externo, que sucede las situaciones como la que tenemos actualmente, ¿no? Una situación extraordinaria, que es el caso de la pandemia, no todos los años se da la pandemia, ¿no? Como también cambios tecnológicos, ¿correcto? Entonces, estos cambios que se dan tanto a nivel interno o externo son evaluados constantemente por la alta dirección. Entonces, estas preguntas, ¿cómo lo vamos a aterrizar? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Hacia dónde? Y acá este aspecto tiene que estar muy bien cimentada. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y esto se responde con la visión de la organización, sea una empresa privada o una organización pública, ¿correcto? Tenemos que tener claro la visión de la organización, es decir, cuáles son esos objetivos a largo plazo. Queremos rentabilizar 15% de aquí a 5 años, por ejemplo. Queremos ser la primera empresa exportadora en nuestra región, o en todo caso, la primera empresa exportadora y de fabricación de alimentos de nuestra región, atractiva a todos nuestros colaboradores, por ejemplo, ¿no? Y la falta de ello, ¿qué genera? La falta de ello genera precisamente confusión. ¿Qué pasa con una organización cuando no tiene visión, no tiene objetivos a largo plazo claros, difundidos, entendidos sobre todo? No solamente escritos, sino también difundidos y entendidos. ¿Qué pasa? Confusión. No se va a poder establecer el cambio si no hay una visión escrita, difundida y entendida. ¿Correcto? Lo mismo sucede con la política de calidad. Tiene que estar escrita, difundida y entendida. Ese es uno de los primeros aspectos que debe tenerse en claro dentro de los cambios que se tienen que establecer como organización. Es decir, una organización tiene que tener su visión muy clara. De lo contrario, cualquier cambio que haga no van a entender para qué sirve. Tienen que relacionarlo. Los colaboradores lo tienen que relacionar. Y no solo los colaboradores, sino también la alta dirección. Las distintas jefaturas, gerencias, incluso los inversionistas o accionistas. ¿Correcto?
Como segundo punto, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos el cambio? Y acá hay que entender cuál es nuestra motivación. Y tenemos interna, externa o trascendentales, ¿no? Algunos le llaman intrínseca, extrínseca o trascendental. ¿Cuál es ese tipo de motivación que nos lleva precisamente a hacer el cambio? Por ejemplo, analizando la información, ¿no? Digamos, generado por un tema interno, vemos que la eficiencia de un proceso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el expulpado de algunas frutas, las máquinas ya están a su máxima rendimiento. E incluso, ¿no? El costo se está elevando cada vez más, ¿no? Los indicadores de costos en estas áreas, ¿no? De despulpado de una empresa de frutas, ¿no? De despulpado de frutas, se está incrementando en el área de despulpado. ¿A qué se debe? Y se analiza y se ve, bueno, la tecnología del equipo, ¿no? Ya es obsoleta, entonces tenemos que cambiar la línea de producción por nuevo equipamiento. Entonces, este cambio que no se hace de la noche a la mañana, no se decide tampoco tan abiertamente, precisa de un análisis profundo, ¿no? Pero está motivado precisamente por los costos que cada vez se elevan. El equipo está siendo cada día más costoso, más mantenimiento, ¿no? Ya tiene muchos años en todo caso, ¿no? Entonces, todos esos aspectos definen la motivación del cambio. Externa, por ejemplo, ¿no? No puedo hacer que mis trabajadores, bueno, por ejemplo, los relacionados al comercio exterior, puedan venir constantemente a mi empresa, pues no hay ningún problema, se trabaja remotamente. Es decir, los puestos, clave por supuesto, pero que pueden seguir desempeñando su trabajo desde otro lugar de la organización, requieren recursos. Y están precisamente estos cambios, están motivados digamos, aspectos actuales como la pandemia, para evitar la exposición y movimiento del personal y así evitemos que nuestra área de exportaciones o nuestra área comercial falle o se enferme o finalmente no pueda estar con nosotros, que es lo peor que puede ocurrir, perdiendo con ello experiencia, conocimiento y los contactos, ¿no? Porque nuestro personal clave, que es el área de ventas, tiene ese conocimiento del cliente. No siempre se transmite todo el conocimiento del personal hacia la organización, pero ya tienen ese feeling, ¿no? Entonces, eso es importante, tener presente las motivaciones. ¿Por qué lo estamos haciendo? Ese es el aspecto de ese cambio extrínseco o externo, ¿no? Y un cambio de sentido trascendental de una organización. La organización quiere trascender, pues precisamente en algún beneficio de su localidad. Por ejemplo, podemos ser una empresa de agua, ¿no? Que comercializa agua. Sin embargo, nosotros queremos trascender en nuestra comunidad, pues podemos impulsar un proyecto, ¿no? Impulsar un proyecto relacionado precisamente a que toda la población en general pueda gozar del líquido elemento, del agua en este caso, ¿no? Entonces podemos incentivar una nueva toma de agua o un surtidor de agua que esté promocionando nuestra empresa y que precisamente la empresa de agua está relacionada al bienestar y cuidado de la salud, relacionado precisamente a que la comunidad pueda recibir constantemente agua de manera saludable y gratuita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos incentivar eso y de esa manera nosotros vamos a calar, digamos, en la preferencia, el conocimiento de la empresa, ¿correcto? Que tiene un sentido trascendental. ¿Qué genera esa falta de motivación? Pues resistencia al cambio, genera resistencia.
Es decir, una condición que evita que nosotros cambiemos. Esa falta de motivación. Porque podemos tener los recursos, podemos tener el conocimiento, pero si no estamos debidamente motivados, ¿no? Cualquier problema va a ser un gran obstáculo, por más sencillo que sea, va a ser un gran obstáculo para poder lograr el cambio. Tengan eso presente. La motivación finalmente es el soporte para lograr y eliminar cualquier tamaño de obstáculo. Muy bien, siguiendo con el siguiente punto, ¿cómo vamos a lograr ese cambio? Pues a través de el uso de nuestras habilidades. Las habilidades de nuestro personal son fundamentales para poder precisamente lograr los cambios. Y estas habilidades se expresan, ya sea, si no las tiene las suficientes, en horas de capacitación, y si las tiene, aprovechar la experiencia, el conocimiento acerca de un tema específico. Por ejemplo, queremos nosotros desarrollar o queremos implementar nuevos productos, ¿no? Entonces, vamos a tener que tener claro las formas de empaque, las formas de preservación, incluso cómo vamos a publicitarlo. Y para eso tendremos que tener un equipo adecuado, ya sea contratando personal con experiencia o ya sea capacitándolos. Precisamente la alta dirección evalúa los pros y contras de cada uno de esas alternativas. Si ve que tenemos un personal muy flexible, altamente comprometido y que puede aprender rápidamente y asimilar habilidades rápidamente, entonces el camino es capacitación. Contratamos a un experto en marketing, un experto en desarrollo de producto, ¿no? Y capacitar a nuestro equipo de trabajo para cortar tiempos, ¿no? O sea, podemos hacer digamos, una estrategia en la cual contratamos a los expertos que nos desarrollan, nos ayudan a desarrollar e implementar el plan, pero en paralelo están enseñando a nuestro equipo de trabajo para que de esa manera optimicemos costos, no vamos a llamarle cada rato por cada nuevo producto, ¿correcto? Y de esa manera desarrollamos experiencia también en nuestro equipo de trabajo, ¿correcto? La falta de esas habilidades, ¿qué genera? Ansiedad. Ansiedad en nuestro equipo de trabajo y por tanto en nuestra organización. Entonces la alta dirección tiene que ser consciente de ello, que la falta de habilidades genera ansiedad y no es bueno tenerla, porque de lo contrario nuestros recursos no van a utilizarse debidamente, ¿correcto? Como siguiente pregunta, ¿con qué y con quién debe responder esto la alta dirección? Precisamente es que tiene que tener claro con qué recursos, en otras palabras, tanto a nivel de personal como a nivel de infraestructura o insumos. Como dijimos hace un momento, ¿no? Debemos conocer qué habilidades debemos tener. Pero nuestro personal tiene esas habilidades. Entonces, desarrollamos y dijimos e indicamos, ¿no? Pues contrataremos en un principio a un experto en marketing, un experto en desarrollo de producto, ¿correcto? Y con ello vamos a hacer que nuestro equipo de trabajo ya empiece a funcionar. Y por tanto también, pues, no solamente infraestructura e insumos, también tenemos que adquirir adecuadamente, sino tener los recursos financieros suficientes para ese plan. De lo contrario, si no tenemos los recursos para lograr el cambio, generaremos frustración. Es decir, nos vamos a poner, como dicen, de piernas cruzadas. No puede ser eso. No podemos generar esa situación en nuestro equipo de trabajo. ¿Correcto? Por último, la pregunta que tiene que responderse. ¿Cuándo? Y esta pregunta de cuándo se expresa finalmente en un plan de acción.
La alta dirección debe tener un plan de acción, es decir, un plan de trabajo que especifique fechas y actividades y responsables. O sea, los responsables, quienes van a liderar determinados procesos o aspectos de este cambio para lograr precisamente el éxito o la implementación del cambio, ¿no? La falta de un plan de acción, es decir, indicar, voy a establecer una acción en una fecha determinada con un responsable determinado. Por ejemplo, vamos a contratar a un experto en marketing para que nos desarrolle el plan de marketing de este tipo de producto, ¿no? De un producto, por decir, zumo o en todo caso, pulpa de mango. Nosotros hacemos pulpa, por decir, de maracuyá, pero queremos hacer pulpa de mango. Entonces, que nos desarrolle el plan de marketing para pulpa de mango, ¿correcto? Y aparte, vamos a desarrollar el producto pulpa de mango. Entonces, contrataremos también a un experto en desarrollo de producto. ¿Por qué hablamos de desarrollo de producto como eje principal, por ejemplo, el tema de frutas, ¿no? Porque cada tipo de fruta tiene su propia forma de conservación, de procesamiento. No todas las frutas se procesan de la misma manera. Puede haber una que otra, pero no todas. Pero igual hay que tener el conocimiento y certeza de cómo procesar cada tipo de fruta. Y para eso contratamos a un experto. Si es que ya no tenemos uno propiamente dentro de la organización. Pero hoy en día, más que nunca, pues el área de desarrollo, investigación e innovación es fundamental. ¿Correcto? Por eso indicamos, no todas las empresas tienen un experto en innovación y desarrollo de producto. Hay expertos en eso, entonces lo contratamos, nos ayuda a desarrollar nuestro equipo de trabajo y con prueba de error nosotros podemos lograr distintos productos, pero con debidos fundamentos, bases y criterios fundamentales para realizarlo. Y eso lo podemos lograr a través de expertos, ¿correcto? Entonces, el otro punto es contratar en una fecha determinada a un experto en desarrollo de producto, ¿no? Para que nos desarrolle el plan de la misma, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué va a generar que no tengamos un plan de acción? Es decir, ¿qué hacemos primero, segundo, tercero? Desorden. Y el desorden, finalmente, no es admisible en una organización. De lo contrario, vamos a seguir perdiendo dinero. ¿Correcto? Entonces, en conclusión, para el éxito del cambio, nosotros requerimos tener una visión. Ojo, estoy hablando como organización, como alta dirección. ¿Qué debemos tener claro? La visión, nuestra motivación, las habilidades necesarias, los recursos para este cambio. Y finalmente, ordenar el conjunto de acciones en un plan de acción, con por supuesto los responsables, ¿no? Las fechas, para poder llevar adelante precisamente este cambio, ¿correcto? Eso como alta dirección. Sin embargo, no es lo único o el único eh, interviniente en un cambio, en un proceso de cambio, la organización o la alta dirección. También tenemos al colaborador. Vamos a ver un ejemplo de lo anterior, viendo desde el nivel de organización, qué es lo que debe establecer la alta dirección en general respecto a cómo tener claro, ¿no? Los aspectos del cambio. Por ejemplo, ¿no? La visión. Ser la compañía de exportación y fabricación de alimentos más atractiva para agricultores, exportadores y otras industrias en nuestra región, ¿no? En un área determinada, quieren ser la primera empresa exportadora y de fabricación de alimentos y que sea atractiva a los agricultores, exportadores y otras industrias de la región, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de visión. ¿Qué motiva a esta organización? Miremos acá. Precios bajos de recursos de personal y materias primas en la región. Esto viéndolo como nivel de organización, ojo. Alta disposición de emprendimientos y recursos financieros. Es decir, en la región hay esa
facilidad para promover los emprendimientos. Es decir, hay recurso financiero ávido de querer invertir en nuevos proyectos o emprendimientos. Y en este caso, pues puede ser en alimentos y mejor sobre todo de exportación. Y aparte, en la región se facilita un ambiente de trabajo, un agradable ambiente de trabajo, sin problemas de delincuencia, con digamos, recursos o materias cómodas, no caras, ¿no? Puede ser casas, puede ser alimentación cómoda, no vamos a decir que es barata, pero cómoda en todo caso, ¿no? Entonces atractiva para que la persona que quiera trabajar en la región, pues tenga esa oportunidad de ahorro y sobre todo de desarrollo de una manera integral, ¿no? Eso es por hablar de las motivaciones. Y cuando hablamos precisamente del aspecto de habilidades, vemos que en la región se cuenta con experiencia de importación y exportación. Y además se puede desarrollar la capacitación en desarrollo de productos. Hay muchos desarrollos de productos, distintos productos a nivel alimentario, entonces podemos tener esa facilidad de capacitación en desarrollo de productos, ¿correcto? Digamos que en la región hay varias universidades, pero hay una más importante en lo que respecta precisamente a desarrollo de producto. Entonces, por eso ponemos habilidades. Y lo que respecta a recursos, ¿no? La organización cuenta con infraestructura de primer orden para productos derivados de cacao, por ejemplo. Este caso es del cacao. Entonces, entendamos también que hay la oportunidad en la zona de que se cuenta, por ejemplo, ¿no? En el caso del cacao, con cacao orgánico. En el caso de la región San Martín, es una de las primeras productoras de cacao orgánico a nivel nacional. Y el cacao es un artículo, es un commodity, es una materia prima muy valorada a nivel internacional, que incluso recibe apoyo internacional para su adecuado cultivo, ¿no? En este caso estamos hablando del cacao, ¿correcto? Entonces, el plan de acción a nivel organizacional, pues, tiene que ver con difusión a los inversores de las oportunidades de negocios en la región, en este caso en la región San Martín. Importación de equipos de envasado para los productos derivados del cacao, es decir, vamos a mejorar los envasados de otros productos derivados del cacao y alianza estratégica con las principales empresas chocolateras de Europa y Estados Unidos. Es decir, ya encamina precisamente su comercialización y venta de los productos que podemos seguir desarrollando porque contamos con la materia prima en la zona. Y esa oportunidad de contar cercanamente con la materia prima nos brinda esa oportunidad. Y esta oportunidad, el cambio que queremos realizar para la organización, ¿no? Entonces, este cambio va a estar relacionado precisamente a que tengamos que implementarlo, explicarlo a nuestro como segundo punto, ¿no? O aspecto que debemos considerar de manera estratégica. Es importante y es todo a la vez, porque sin ellos no vamos a poder precisamente ni siquiera implementarlos, ¿no? Es decir, tenemos que lograr que ellos sean conscientes de estos cambios. Y el colaborador, muchas veces llamado empleado, trabajador, obrero, pero en general vamos a llamarlo colaborador, ¿correcto? Es la persona que nos va a permitir precisamente implementar estas oportunidades de cambio. Entonces, sin embargo, se da una situación con el colaborador, que es comúnmente llamado resistencia al cambio.
No es fácil que el colaborador finalmente entienda, implemente, colabore, propiamente dicho, acerca de los cambios. Y estos cambios tienen que ver precisamente con la resistencia al cambio en el colaborador. Y la resistencia al cambio no es más que el impedimento para establecer nuevas rutinas, hábitos y o procedimientos de trabajo. Esta resistencia al cambio se puede dar por distintas condiciones o ideas preconcebidas o temores. Precisamente la alta dirección indica, vamos a ir para este lado y necesitamos hacer, digamos, cambios. Lo primero que el trabajador puede pensar en algunas oportunidades, en todo nivel, es que ¿estaré yo involucrado en el cambio? ¿Tendré las habilidades, conocimientos para ese cambio? Ese es su primer temor. Entonces, la alta dirección tampoco puede pensar que hay que prescindir libremente del trabajador. Hay que valorar el conocimiento que tiene el trabajador del producto. Entendamos eso. Y se va a hacer un nuevo producto. Entendamos que ese colaborador conoce los procesos de la organización y se van a hacer nuevos procesos. Ese colaborador tiene ya el corazón ganado por parte de nosotros para nuestra organización. Entonces, esos son recursos finalmente que tenemos que saber valorar por parte de los colaboradores. Y es por eso que tenemos que saber orientarlos. Y precisamente hay condiciones de la resistencia al cambio, ya sea emocional, conductual o cognitivo, ¿correcto? Y estos aspectos hay que entenderlos en su debido contexto. ¿A qué se refiere el nivel emocional? Y una respuesta práctica es que te diga, no quiero hacerlo. Ya sea porque teme, ya sea porque su nivel cultural pues no le permite ver más allá, ¿no? De lo que nosotros podamos explicarle. Y para ello nosotros tenemos que saber implementar estrategias muy sencillas y prácticas, ¿no? Simplemente el trabajador dice no quiero por un tema de ignorancia, por un tema de temor, por un tema en general de desconocimiento. Entonces, nosotros tenemos que saber encauzar al trabajador. Y una estrategia, ¿no? Es escucharlo. Hay que escuchar al trabajador. ¿Por qué no quieres? Dime por qué no quieres hacer el cambio, ¿no? Vamos a establecer un nuevo procedimiento de envasado. ¿Por qué no quieres hacerlo? Y te va a explicar, ¿no? Y hay que escucharlo. O sea, hay que tener una escucha activa. Pero por otro lado, nosotros tenemos que explicar los beneficios de ese nuevo procedimiento de envasado. O sea, una nueva tecnología. El trabajador, por temor, es muy probable que no quiera hacer uso de la nueva tecnología y cree que puede seguir haciendo con la antigua tecnología, ya sea el envasado, ya sea la producción de un producto determinado, en un equipo determinado. Pero hay que explicarle los beneficios, si es que vamos a mantenerlo, por supuesto. Beneficios, por ejemplo, ¿no? Vamos a elaborar más producción en menos tiempo. Y es muy probable que tengamos, o sea, que el señor pueda trabajar menos y podemos dedicarle una hora para capacitarlo diariamente. Fíjense, lo capacitamos una hora de las 8 horas y las 7 es full producción, ¿no? Con miras a otras oportunidades, ¿correcto? Eso puede ser parte de los beneficios. Por otro lado, mayor producción puede tener más incentivo remunerativo. Hay que explicarle esos beneficios. No solamente beneficios como organización. Tenemos, por ejemplo, lo que va a producir más un equipo de envasado, o sea, va a envasar más, pero ¿y cómo lo beneficia al trabajador? Bueno, podemos decirle que puede ser, digamos, a nivel remunerativo, a nivel de cuotas de producción, etcétera, ¿no? Que lo va a beneficiar. Y tenemos que hacerlo participativo, tenemos que traerlo a la capacitación
y que él participe de este cambio. Es decir, participativo. Una estrategia donde él va a estar activamente escuchando y haciendo. Y con eso lo vamos a involucrar, ¿no? Hay que involucrarlo, hay que hacerlo participativo. Esas son las estrategias para romper esa respuesta de no quiero, que está normalmente relacionado al temor. Y el temor es natural. El temor es una reacción natural propia con lo que se denomina normalmente del nivel de las personas, de la antigua, de las cavernas, por decirlo así, que su medio de protección era sentir temor y no hacer nada a veces, ¿no? Mirar, ¿no? Que era lo mejor que podían hacer a veces, ¿no? Los cuaternarios, ¿no? Y eso está bastante relacionado a nuestro sentido emocional, el temor. Pero para eso debemos escucharlos activamente y explicar los beneficios. Entonces, a nivel emocional, estas son las estrategias que podemos desarrollar para romper el temor. Conductual, es decir, no puede, ¿no? No puedo, te van a responder. No puedo hacerlo. Pues porque no tiene las competencias, no está capacitado, ¿no? Son nuevos roles, ¿correcto? Entonces, ¿cuál va a ser esta respuesta de no puedo? Y estableceremos primero, identificar las brechas de competencia, es decir, qué sabe, qué no sabe, qué puede hacer, qué no puede hacer. Es decir, qué es lo que sabe hacer y qué no sabe hacer. Y con esta identificación de brechas, pues implementaremos un plan de capacitación, ¿correcto? El plan de capacitación es la herramienta para romper este no puedo. Lógicamente, un plan de capacitación que esté debidamente encauzada, estructurada y evaluada. Porque un plan de capacitación donde solamente se hable, pero no se evalúa, no sirve de nada. ¿Correcto? Entonces es importante que tengamos un plan de capacitación, pero respaldada en la identificación de las brechas de competencia. ¿Qué sabe, qué no sabe? Y dentro de lo que nosotros necesitamos que sepa, dar esa fuerza. ¿Correcto? Y hacer precisamente ese seguimiento de los nuevos roles y responsabilidades de nuestros colaboradores. Esto es algo muy sencillo, muy práctico, que debemos desarrollar previamente a la implementación de los cambios a nivel de los colaboradores, ¿correcto? Y a nivel cognitivo, es decir, conoce por qué vamos a hacer los cambios, conoce por qué sería un riesgo o un gran error no hacer los cambios, lo sabe, nos puede decir, no lo hago porque no conozco, no conoce los riesgos, en otras palabras. Entonces, ese aspecto es vital. ¿Por qué es importante que sepa por qué vamos a hacer los cambios? Y la estrategia es simple, el plan de comunicaciones. Y el plan de comunicaciones tiene que involucrar la difusión de la visión, las razones, el objetivo final y las etapas del cambio. Fíjense en esa última parte, visión. El aspecto cognitivo tiene que ver con el plan de comunicaciones y el aspecto de visión. Hacia dónde nos dirigimos como organización y por qué lo hacemos. Ya lo hablamos hace un momento en el aspecto de la organización. Ese ejemplo de el cambio que desea hacer la organización tiene que explicarse a todos los colaboradores para que sepan por qué hacemos el cambio. Y así rompemos la respuesta de no lo hago porque no lo conozco. No conozco por qué lo voy a hacer. Puede ser que quiera hacerlo. Puede ser que pueda hacerlo. Es decir,
está motivado, conoce el trabajo, pero no sabe por qué lo van a hacer. Entonces acá tiene que ver precisamente con las motivaciones. Y el plan de comunicaciones es muy importante, difundirlo, desarrollarlo y difundirlo, para que de esa manera nosotros podamos involucrar a todos nuestros colaboradores de una manera eficiente y eficaz. Eficiente en el sentido de no desperdiciar los recursos y eficaz en el sentido de obtener los resultados que queremos. Es eficaz. Y de esa manera, pues, tener el éxito de la implementación de los cambios, ¿no? Entonces acá vamos a ver precisamente cómo gestionamos el cambio, algunos pequeños ejemplos, ¿no? 2 ejemplos, que empieza con la solicitud del cambio, se evalúa esta solicitud de cambio, se aprueba el cambio y se hace seguimiento del cambio. Pero recordemos una cosa, para hacer solicitud del cambio, nosotros precisamente hemos tenido que tener fuentes que nos han estado avisando, oye, esto ya no soporta, esto hay que cambiar. Por ejemplo, la estructura organizacional de una empresa, ¿no? Es decir, su organigrama o su manual de organización de funciones. Y en el caso de la empresa de pulpa de frutas, la estructura tecnológica de su proceso de despulpado, pues ya no soporta más producción y al contrario, la curva de producción incrementa con la curva de costos. Entonces ahí hay que hacer cambios, ¿correcto? Esas fuentes precisamente están en los análisis de procesos, en los indicadores de procesos que nosotros implementamos y que ya hablamos en su momento, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos indicadores, no solo a nivel operativo, sino a nivel también de costos, ¿correcto? Vamos a ver acá algunos ejemplos, ¿no? Sencillos, prácticos. Este es un reporte de gestión de cambios, ¿no? Donde se establece, ¿no? A nivel de organización de una empresa, indica, ¿no? Nombre del proceso, gestión de recursos humanos. Líder del proceso, jefe de administración de recursos humanos. Solicitud de cambio, solicitante, jefe de administración de recursos humanos, ¿no? Con una fecha, un número. Elemento que requiere ser cambiado, organigrama y MOF. Descripción del cambio, se evaluará la carga laboral para definir el incremento, reducción de puestos de trabajo o redistribución de actividades entre los puestos. Hay una situación acá. ¿Por qué está motivada? Bueno, no se ha puesto acá, pero lo que vamos a explicar es muy concreto. El personal se queda más tiempo de lo debido. Eso está ocurriendo. Hay un incremento en las horas extra de trabajo. Y además hay una reducción en el clima laboral. Fíjense, indicadores muy concretos. Clima laboral mes a mes se está reduciendo, ¿no? O sea, se ha hecho una encuesta de clima laboral y semestralmente se ha ido reduciendo y se visualiza mensualmente en esa organización. Por otro lado, las horas de trabajo se han incrementado, pues también porque se ha necesitado producir más, pero se han incrementado y hay un descontento del personal, ¿correcto? Se nota el agotamiento, ¿correcto? Entonces, queremos hacer un cambio a nivel organizacional, pero queremos hacerlo de una manera orgánica, eficiente y eficaz, como se habló anteriormente. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está solicitando, ¿no? Un cambio en el organigrama, pero para ello se va a evaluar la carga laboral por cada puesto de trabajo para precisamente sugerir, ¿no? Esos cambios, ya sea a nivel de incrementar personal o reducir los puestos de trabajo para redistribuir las actividades en otros puestos, ¿correcto? Según la naturaleza y la idoneidad, por supuesto, de las actividades. Entonces, he estimado un costo y tiempo del cambio, ¿no? Han estimado en 3 meses hacer estos cambios y esta evaluación de la carga laboral involucra, ¿no? A una consultora de recursos humanos que ya cotizó por 5,000 soles. No vamos a decir la consultora, tampoco
estamos poniendo como ejemplo, ¿correcto? Va a evaluar la carga laboral y ver las oportunidades precisamente del incremento, reducción o redistribución de las actividades de los puestos de trabajo. ¿Quién va a evaluar el cambio? El gerente general. ¿Qué afecta? El organigrama. Trabajo requerido, actualización del documento manual de organización y funciones. El aspecto de costos, plazos, alcance, calidad y riesgos. Al contratar personal externo para realizar la evaluación de puestos, se ahorra tiempo del personal interno que se dedica a operaciones necesarias de la empresa. El costo de subcontratación es equivalente al tiempo empleado por nuestro personal y su productividad. Impacto es positivo. Los riesgos inherentes a este tipo de actividad es que el personal se va a sentir más tranquilo, más confortable y, por supuesto, más reconocido. No se va a sentir sobreexplotado. Pero sobre todo, ¿no? Es mantener un clima laboral idóneo en la empresa. ¿Correcto? Esta consultora nos puede sugerir incluso software idóneo para simplificar algunas actividades. ¿Correcto? Es todo eso que queremos evaluar con esta consultora. Entonces, por eso estamos estableciendo este cambio, ¿no?, en el organigrama a través del análisis y mejora de los procesos laborales. La aprobación del cambio, pues, ¿no?, por parte del gerente general, y se verificará el cambio según un cronograma de trabajo de consultora de recursos humanos. Es decir, se va a evaluar lo que decimos acá, el seguimiento del cambio según el plan que establezca la consultora. ¿Correcto? Es algo muy habitual, ¿no? Estamos hablando de organizaciones ya cimentadas, ¿no?, que mantienen sus procesos habitualmente y que les cuesta mucho hacer cambios. Y es momento idóneo, sobre todo en estas épocas, donde tenemos que reevaluar la forma como hacer las cosas. Y acá se da ese cambio precisamente, ¿no?, de cómo hacer más eficiente nuestras tareas para que podamos tener un personal que con menos tiempo de actividad pueda hacer más cosas y por tanto dedicar más tiempo a su familia, porque esa es una retribución finalmente muy valorada por el trabajador, tener más tiempo disponible para su familia y para sí mismo. De nada sirve que ganemos mucho dinero y no poderlo disfrutar. Entonces, fíjense este planteamiento de cambio. Puede ganar lo mismo si hace más en menos tiempo. ¿Qué opinan? O sea, si lo hace menos tiempo, pues se paga como que hubiese trabajado las 8 horas. No es una mala práctica, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Nombre del proceso, gestión de producción. Líder del proceso, jefe de producción. ¿Por qué resalto todos los aspectos? ¿Quiénes lideran los cambios? Los dueños de proceso. La gerencia general es la que aprueba finalmente. Eso quiero resaltar. Los dueños de los procesos lideran los cambios. No podemos esperar solamente que el gerente general esté haciendo el cambio. El gerente general nos va a dar los recursos. Entendamos esto, por favor. Y de esa manera, nosotros con conocimiento de causa, cada dueño de proceso va a poder implementar con mejor predisposición y conocimiento estos cambios, ¿correcto? Entonces, solicitante, jefe de producción, ¿no? Lo solicita una fecha determinada, elemento que requiere ser cambiado, línea despulpadora de frutas, por ejemplo, ¿no? En este caso. Descripción del cambio. Se cambiará equipos de la línea despulpadora de frutas por obsolescencia. Estimación, costo y tiempo del cambio. 4 meses, realizado por proveedor de los equipos por 300.000 soles. Fíjense que igual involucra recursos financieros que no lo puede hacer libremente el jefe de producción, ¿correcto? Evaluación del cambio, gerente general. ¿Qué afecta? Pues la producción, ¿no?, mientras dure el cambio, y se proyecta incrementar la producción un 30%. O sea, por un tiempo no se va a producir, pero cuando ya se produzca,
va a incrementarse en un 30% la producción. Resulta que en esta empresa, pues, se almacenaba más tiempo de lo normal ya, por decirlo así, porque hay un tiempo de almacenamiento de las frutas, ¿no? Se almacenaba más tiempo y ya obliga a que tengamos otras líneas más eficientes, pues para poder procesar las frutas y evitar el tiempo de almacenamiento. Recuerden que el tiempo de almacenamiento también es dinero, ¿correcto? Que involucra, pues, que se valoren o se reduzcan las propiedades de las frutas, ¿correcto? Y además, pues, tener más espacio, ¿no? Por eso indicamos que el tiempo de almacenamiento también involucra dinero. Impacto en los costos, plazos, alcance, calidad y riesgos. Al realizar el cambio de equipos y acondicionamiento, se reduce la producción en un 20%. Se va a reducir mientras dure el cambio, por el tiempo que dura el proyecto. Los riesgos inherentes a este tipo de actividad es que se pueda generar contaminación cruzada, para lo cual se debe tomar las medidas del caso. Ahí están los riesgos. Y los costos. Se reduce un 20% la producción mientras dure el tiempo del proyecto, que son 4 meses aproximadamente. Y es probable que a veces dure más, ¿correcto? Entonces, es importante tener esto clarísimo por parte de la gerencia general, que va a volar y va a decir, ya, ¿es el momento o no es el momento? Nos va a dar el permiso. Aparte de indicarnos, ¿tenemos el recurso o no para realizarlo? ¿Correcto? Por eso estamos poniendo los ejemplos muy prácticos, muy sencillos, ya, como dicen, desmenuzados y procesados acá, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de gestión de cambios, ya de una manera estructurada. Tenemos que tener esto muy claro para que de esa manera podamos precisamente empezar los cambios y sean liderados por los propios responsables. La aprobación, ¿no? Por el gerente general, y se indica otra vez, ¿no? La verificación del cambio se realizará según el cronograma de trabajo del proveedor de equipos, ¿no? Entonces, estos aspectos se tienen que evaluar constantemente según el cronograma de trabajo de la empresa que va a implementar el cambio. Otra cosa es quien lidera el cambio, que es el jefe de producción. En este caso, estos cambios, como son tecnología nueva o procesos nuevos, pues lo implementan los especialistas, ¿no? Pero uno como dueño del proceso lo tiene que liderar, mantener reuniones periódicas, no digo que diarias, pero periódicas, ¿correcto? Para evaluar el avance según el cronograma de trabajo. Y así como este ejemplo, podemos ver otros ejemplos, ¿no? El caso de una empresa que tiene área de mantenimiento y que de sus 80 o 100 ítems que normalmente compra afuera, ve la oportunidad de que puede adquirir máquinas herramientas para que determinadas piezas, ¿no? Los pueda realizar y finalmente de esas 80 piezas que compra afuera, se reduzca, en otras palabras, a 20 piezas que compra afuera, es decir, 60 piezas puede hacerlo él mismo, pero sin embargo involucra comprar máquinas, herramientas. Va a involucrar contratar nuevo personal, va a involucrar, ¿qué cosa? Invertir en infraestructura, aparte del equipo, y va a involucrar también desarrollar el manual de funciones de el nuevo puesto. Incluso la programación de las piezas, ¿no? Que hay que fabricar internamente, ya tiene que responder a una programación de producción. Entonces, todos esos aspectos también se pueden ver como parte de la gestión de cambio, ¿no? De un área de mantenimiento, que antes solamente podía hacer actividades correctivas o preventivas y ahora va a hacer actividades también de producción de piezas. Fíjense, hay un cambio, pero por un bien mayor, ¿correcto? Y para ser concretos, en el caso de esta empresa que hizo la inversión en máquinas herramientas, finalmente tuvo un plus anual de 150.000 a 180.000 soles de plus, es decir, ya después con el tiempo vio que pudo ahorrar todo eso. Ojo, ya pagándose, ¿no? La inversión, o sea, recuperando la inversión de máquinas, herramientas e infraestructura. Entonces, señores, con eso quería
explicar cómo gestionar el cambio, qué elementos tener presente, tanto a nivel organizacional como de los colaboradores, y cómo empezar a gestionar precisamente de una manera estructurada los cambios. A manera de conclusión, pues hay que detectar las oportunidades de cambio, haciendo las evaluaciones de los indicadores, ¿no?, de nuestra organización, y también pues viendo qué está sucediendo a nivel externo, es decir, qué oportunidades y amenazas se están dando a nivel de la sociedad. Y con ello, desarrollar sinergia y mejor uso de nuestros recursos, porque hay que desarrollar equipos de trabajo, pero esos equipos de trabajo hay que ser evaluados previamente a nuestros colaboradores. Y con ello, incrementar la rentabilidad. No solamente estamos hablando de una rentabilidad financiera o económica, estamos hablando también de una mayor satisfacción de nuestro personal, que se sienta realizado, que se sienta comprometido y que puede disfrutar precisamente de los beneficios que nosotros le damos con sus propias familias. A ese nivel ya estamos hablando, ya no solamente hablamos de la empresa, hablamos de los colaboradores, ¿correcto? Y es por eso que hemos visto esos ejemplos que acabamos de mencionar. Bien, si no hay ninguna pregunta o consulta por parte de los oyentes, pues me despido, y cualquier pregunta o consulta lo pueden hacer a mi número de WhatsApp o a mi correo también, que con gusto los podré absolver o ayudar en la medida de sus necesidades. ¿Correcto? Muchas gracias y nos estaremos encontrando la próxima semana con otro tema relacionado precisamente a casos de ISO 9001. Hasta luego. Muchas gracias.